Todo esto es doctrina. ¿Sí? Artículo 915 de la Ley Federal del Trabajo, los tribunales, ahí está. Todo esto es doctrina. Toda esta información es información que no es de ella y vean cuánta tiene. Es información que nada más copió y pegó porque está generando el marco normativo de su caso. Me está diciendo en qué me puedo basar para entender su caso. Me está diciendo qué leyes son las que organizan su caso. Sea lo que sea, penal, civil, laboral, vamos a tener doctrina que podemos utilizar. Ya sea que esté en la compraventa, pues voy a tener que generar doctrina de qué es una compraventa, qué es el proceso ante el notario, qué me dice el Código Civil, el Código de Comercio, por qué es una compraventa civil y no una compraventa comercial. Toda esa información la puedo colocar en este espacio. Toda, absolutamente. Y todavía después me da otro apartado y me dice, aparte, si tienes jurisprudencia que consideres aplicable, pues también me voy a poder ir y anexarla como doctrina. Entonces aquí también nada más voy a anexar contradicciones de tesis, criterios, jurisprudencias efectivas, para hablar acerca de mi asunto. Hasta ahí es lo que estamos pidiendo para la semana para esta quinta semana o para lo que nos pide el cronograma como tal. Solamente esa información. Ahora, ay, me perdí. Aquí. Sí, estamos atentos, chicos. Sí, maestro. ¿Cómo puedo buscar jurisprudencia? ¿Cómo puedo encontrar jurisprudencia como tal? Es muy fácil. Existe el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sí? Ay, otra vez estoy creyendo que le estoy compartiendo y no es cierto. Existe el Semanario Judicial de la Federación, este que está aquí, que les acabo de poner. Les voy a copiar la liga en el chat para que tengan acceso directo, y en esa liga ustedes pueden hacer búsqueda de jurisprudencia. La tiene muy fácil porque como no la van a aplicar, la jurisprudencia ustedes, ahí les puse el enlace, ¿no? La jurisprudencia ustedes la van a utilizar para conocer. Rapidito les voy a decir cómo pueden utilizar esto. Por ejemplo, está habilitado para que me busque títulos, para que lo que yo busque me lo busque en títulos y en textos. Me va a generar tesis jurisprudenciales y aisladas, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque me puede buscar precedentes, me puede localizar, o solamente tesis jurisprudenciales o tesis aisladas. No, voy a picarle aquí. Las épocas anterior a la 8 actualmente no me van a ser tan funcionales, entonces voy a picarle, quiero de la época novena y la época décima, que es en la que estamos, en todos los rubros, en el pleno de la sala, en las 4 salas, en la sala auxiliar, en el pleno del colegiado de circuito y en el tribunal colegiado de circuito, todo lo que haya de esa información. Y yo, por ejemplo, mi problema es laboral, mi problema tiene que ver con el juicio ordinario laboral. Entonces voy a buscar juicio ordinario laboral. Y ese juicio ordinario laboral me va a desplegar en la búsqueda las tesis que existan en relación a el juicio ordinario laboral. Aquí ya tengo toda la información que yo puedo usar para pegar en mi trabajo. Voy a usar esta para el ejemplo. Esta tesis le voy a dar clic y me va a desplegar. Esto es lo que yo tengo que copiar. Para copiar voy a habilitar aquí donde dice copiado. ¿Sí me siguen, verdad? Donde dice copiado, le voy a dar clic y me va a decir que no es compatible y tal. Le voy a decir que lo permita. Generalmente en todos lados sucede así. Me va a habilitar el copiado. Aquí está. Le voy a poner otra vez copiar. Y me va a poner esto y le voy a poner yo aceptar porque quiero que lo copie. Me voy a ir a mi Word. Voy a compartirles ahora el Word. Espérenme un segundito. Voy a compartirles el Word. Aquí está el Word. Ya copié, ya les dije cómo utilizar esa página. Ahora, para cualquier cosa que vayan a copiar, vamos a posicionarnos. En este caso me voy a poner aquí, para que lo tengan bien estructurado, ¿no? Copio
Digo, me posiciono, pego y ya tengo pegada mi jurisprudencia. O sea, ya no hay necesidad de más. Ya cumplí con ese rubro de jurisprudencia. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Esa es una herramienta que vamos a utilizar. Ahora ya estamos en la otra media hora. Por lo tanto, voy a pedirle nada más a los de clínica que no se me desconecten unos minutitos porque les voy a dar una información general para los dos con respecto a esto. Para los de clínica, ¿hay alguna pregunta con lo que vamos a hacer en esta fase 2? Vamos a describir nuestra problemática, pero ya desde el contenido, desde lo que existe, desde los hechos que estén narrados en la carpeta. ¿Alguna pregunta? Maestro, en esta segunda fase, Sí, lo tenemos que justificar mediante jurisprudencia. Nos podemos ir directamente con un autor o algo, o para tiene que ser justificarlo, exclusivamente con jurisprudencia. si recuerda, tenemos el espacio de la litis, que es donde me vas a marcar qué pasa en tu expediente, en tu carpeta, cuál es el problema, y me vas a explicar cómo se dio el problema paso a paso. Prácticamente son los hechos que puedan estar en una carpeta, de lo que sea, expediente, carpeta de investigación, etcétera. Después me lo vas a justificar con la doctrina, o sea, con autores, forzosamente. Me vas a decir qué autores sustentan que eso que tú estás analizando exista, está en el derecho, y me lo puedes justificar en la doctrina con lo que dice la ley y con lo que dicen los autores con respecto a conceptos. Por ejemplo, en este caso, la ley me dice que la relación laboral se da, bueno, artículo tal de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la relación laboral se da sin importar el contrato, doctrina. Pero a lo mejor también me voy a ir con de la Cueva dice que la relación laboral es una que se genera entre el empleado y el empleador y de la Cueva. Eso es doctrina. Y Ok, después voy a justificar con jurisprudencia. Forzosamente voy a utilizar las dos. Me voy a ir al espacio de jurisprudencia y en la jurisprudencia voy a decir, la Suprema Corte de Justicia ha emitido un criterio jurisprudencial en el que me dice, y voy a pegar la tesis de jurisprudencia para explicar por qué me sirve esa información. ¿Sí? ok. Sí, lo que pasa es que pues la carpeta mía es ahí. Bueno, la va a ver ahora que se la mande para que me asesore bien, para que me termine, porque Vale. ya voy a entrar en esta parte, pues según yo. Muy bien. Sí, ya pues de hecho vamos a ir poco a poco avanzando y van a ir surgiendo las dudas. Eso es innegable. Pero bueno, Ok, si no hay muy bien. otra duda, entonces voy a explicarles en general para todos los que están conectados estadías, ya sean clínicas jurídicas o ya sean administración, voy a explicarles cómo podemos citar, ¿vale? Hay una forma muy sencilla. Para los que vieron, acabo de pegar una jurisprudencia, es información nueva. Aquí termina, en donde está posicionado mi cursor. Entonces, donde termina, yo me voy a ir a este espacio de referencias para que lo ubiquen. Archivo, inicio, insertar, diseño, disposición y referencias. Voy a dar clic en referencias en este momento. Ahí estoy dando clic en referencias y me aparece todo este menú. Me aparece primer recuadro, segundo, tercero. En el cuarto recuadro me va a aparecer insertar citas. ¿Sí? Voy a darle clic aquí en insertar citas. Clic y me va a aparecer que tengo una cita, o sea, nada más tengo generada una cita ahí del INEGI. Pero yo quiero hacer una cita nueva, voy a agregar una nueva fuente, o sea, un nuevo autor, una nueva publicación. Voy a darle clic en agregar nueva fuente. Agrego nueva fuente. Me va a aparecer este recuadro. ¿Sí me siguen? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. En este caso, lo que yo tengo aquí es una jurisprudencia. Voy a buscar si alguno, en esto donde dice libro, si alguna fuente bibliográfica se acerca a esto. No es un libro, no es una sección, no es un artículo, no es un acta de conferencia, no es un informe, no es un sitio. Bueno, ¿qué será? Voy a buscar y voy a decidir que mi jurisprudencia es un medio electrónico, porque ahí lo tomé, o voy a ponerle que es un documento de un sitio web. Vale, así lo voy a diferenciar yo. Y que no tengo un autor, sino que tengo un autor corporativo. El autor es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Tiene nombre el sitio web? Sí, sí tiene nombre. Se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es búsqueda de criterios jurisprudenciales. ¿De qué año es? Pues es del 2012, vamos a suponer, porque no me acuerdo de qué año es la jurisprudencia. 2011 dice ahí. 2011. Me puedo brincar el mes, el día, no hay problema. ¿Cuándo lo consultaste? Yo lo consulté en el 2020. Lo consulté en octubre y lo consulté el día 10. Y voy a pegar la liga. Me la voy a traer de acá porque no la tengo. Voy a pegar la liga. Ahí donde dice URL, voy a darle pegar. Ya tengo todos mis datos. Esto me va a generar una cita textual. Le voy a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, me aparece esto. Eso que está ahí, entre paréntesis, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011. Esa información, ahí la tengo. Entonces, esta actividad, vuelvo a repetir, me va a generar a mí, ay, se me abrió, me va a generar a mí una cita textual. Esta información quiere decir que todo este texto, que es una jurisprudencia en este caso, viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se generó en el año 2011. Esto es lo que necesitan hacer cuando copian información. Si yo voy a copiar a un autor, voy a hacer lo mismo, me voy a ir a insertar cita y voy a hacer todo esto, voy a vaciar la información del autor para que me genere la cita textual. Y cuando termine mi texto, cuando culmine mi texto, me voy a posicionar al final del instrumento. Verá, espérenme un segundito nada más, por favor. Disculpa. Me va a generar esta cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando yo culmine mi trabajo, me voy a movilizar aquí al final, me voy a posicionar al final, donde me pide que debo de tener esto, bibliografía. ¿Sí? Vamos a suponer que no tenemos bibliografía. Voy a ponerme al final de todo mi texto y entonces en el espacio 1, 2, 3 y 4, donde inserté la cita, voy a ponerle bibliografía y voy a elegir el formato que quiera la bibliografía. Yo quiero el primero. Voy a darle clic en ese formato y me va a generar mi bibliografía. INEGI 26, que es la que ya existía, y Suprema Corte de Justicia de la Nación, búsqueda de criterios jurisprudenciales y tal. Esta es la bibliografía que necesitamos en el trabajo. Entonces, está esa sistematización que es una manera muy importante, una manera muy sencilla de generar nuestras citas. Eso es para todos lo vamos a poder utilizar esa forma. Vale, pues bueno, entonces, para los chicos de clínica jurídica, hasta ahí, porque voy a empezar con compartir con la cuestión de las actividades de administración, ¿va? Como en administración somos más, vamos a irnos directamente a conocer los instrumentos con los que vamos a poder trabajar. Recuerden o recordemos que estamos hablando de información. No, esta no me sirve. Que estamos hablando de información de procesos. Generalmente todo lo que nos vamos a referir, digo generalmente porque no es como la totalidad, a procesos. Si estamos viendo difusión de procedimiento de trámites notariales, si es eso lo que vemos en pantalla.
Sí, Sí, profe. maestro. Muy bien, Sí, maestro. muchas gracias. ¿Qué tenemos para esta sesión? Pues resulta que para esta sesión número 5 ya estamos en el con qué. Ya estamos tratando de resolver con qué lo estamos haciendo. Vámonos al índice para conocer qué es lo que se supone que debemos de ir avanzando. Ya realizamos el quién, el dónde, el qué, el por qué. Quiere decir que ya tenemos nuestra fase 1, que va a ser retroalimentada en esta semana. Y estamos ya en la fase 2. Y se supone que ya debemos de haber resuelto el cuándo, ya debimos haber resuelto el cuánto, y ya estamos en el con qué. Eso es lo que nos pide esta semana. Una porción muy breve de información, pero muy sustanciosa. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando hablamos del con qué, estamos hablando de qué recursos vas a utilizar. Y los recursos son qué conocimiento, qué cursos, qué documentos, o sea, qué información te va a servir a ti para poder, desde tu conocimiento académico, resolver ese problema. Y ahí es donde vamos a poder utilizar las citas textuales, ¿vale? Voy a regresarme tantito para recordar qué es el cuándo y qué es el cuánto. Para eso nos vamos a ir a la fase 2 del proyecto que tiene esta compañera aquí. Y aquí tenemos la fase 2. El cuándo. Recuerden que dijimos que era simple y sencillamente determinar cuándo se va a desarrollar el proyecto. Y es narrar lo que tienes en tu cronograma, por si tenemos alguna duda de esto. Narrar qué tienes que hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Toda esa información está en tu cronograma, por lo tanto, lo puedes sacar de ahí. De ahí, y vamos a incluir el cronograma como tal. ¿Cuál es el cronograma y las actividades del proyecto? Vamos a pegar nuestro cronograma. Después Profe, de pegar, disculpe. dígame, sí. Por ejemplo, en esa parte yo coloqué lo que era el cronograma como lo había dicho en un principio. Ajá. Pero conforme fui avanzando, más abajo en el documento, yo escribí cada una de las partes de qué es lo que se iba a estar trabajando en el cronograma. O sea, una redacción corta, nomás para explicar qué se iba a realizar en cada parte. No sé si esté bien Es correctísimo, es correctísimo. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, les digo cuándo lo van a hacer, pueden desarrollar las actividades del cronograma. Y luego, ¿cuál es el cronograma y las actividades? Me van a pegar el cronograma y me van a describir de manera técnica cuáles son las actividades. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Y a lo largo de las 2 primeras semanas se investigó sobre las posibilidades de acción de mejora de la empresa. Es correcto. Creo que ya se pueden dar cuenta que mucha información se va a repetir, y es que porque tenemos la misma información y le vamos a dar vuelta a la información que tenemos, que es con la que contamos, o sea, no hay problema, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, lo que dice usted es correctísimo. Ponemos el cronograma, cuál es el cronograma y las actividades del proyecto. En este rubro lo pegamos y desarrollamos las actividades. Y en la parte de arriba, en lo anterior, puedo hacer lo mismo. Puedo, a lo mejor, una narración más detallada de actividades como muy específicas, pero que me indiquen el inicio y el fin de mi actividad. ¿Va? De ahí tengo el cuánto, cuántos recursos invertirán. También quedamos en que esta información la podemos sacar de las propuestas económicas de la empresa. Si la empresa tiene una propuesta económica para desarrollar el proyecto, si la empresa ha trabajado, si no ha trabajado, todos los recursos que puedan existir. Si no tengo esa información, entonces yo voy a ver en la empresa, voy a decir no hay recursos. Por ejemplo, ella pone, aquí se tomarán en cuenta todos los recursos que serán utilizados para el desarrollo del proyecto, mismo que implica el diseño, implementación de plataforma y difusión de información de trámites notariales. Primeramente, los gastos para poder llevar a cabo el proyecto dentro de la empresa. Ella dice, no tengo esos datos, pero sé lo que se ocupa. Se ocupa sueldo, capacitación, horarios, y todo eso implica gastos por parte de la empresa. Y empieza a decir, recursos materiales, la impresión de las comunicaciones, las computadoras, toda esa información precisa y necesita de un presupuesto, o sea, una actividad económica, y por lo tanto está dentro de este rubro. Si se dan cuenta cuántos recursos invertirán en el proyecto, es un listado. O sea, no necesita como más hacer una lista y decir qué es lo que ocupas. No hay necesidad de redactar, no hay necesidad, no, con una lista es suficiente. Que me digas qué se va a necesitar.
¿Existe presupuesto para el proyecto? Esa ya es una pregunta específica. Aquí vamos a necesitar redactar. Si hay presupuesto, pues voy a plantear el presupuesto. Miren, en la notaría a ella le dieron el presupuesto y le dijeron, esto es lo que hay para que trabajes. Pues lo pego y digo, este presupuesto será destinado para la realización de este proyecto, donde se observan los gastos de elaboración y tal. Ya, tengo resuelta esta segunda pregunta. ¿No hay presupuesto? Pues entonces voy a narrar. Para la elaboración de este proyecto no hay un presupuesto destinado, por lo tanto se parte del presupuesto general y de ir fomentando las necesidades económicas que cada uno de los pasos de la implementación del proyecto puedan generar. Y me vas a narrar eso, me vas a decir que no hay presupuesto, de manera muy bonita y elegante nada más, pero me vas a narrar que no hay presupuesto. También fácil de resolver esta pregunta. ¿Cuántos son los elementos de la empresa, ya sean físicos, técnicos, humanos o de cualquier otra especie, con los que se atiende la situación o que me ayuden a resolver el problema? Voy a empezar a narrarte y a decir que en la empresa existe una plataforma de información. O sea, ya hay una base, ya hay un recurso con el que puedo trabajar. Y luego dice que se va a mejorar el sistema notarial interno. Y luego dice que pues hay una línea telefónica, que hay WhatsApp. O sea, ¿qué elementos de la empresa me van a servir? Y resulta que hay una secretaria, que están los licenciados en Derecho, que está el notario, que está tal persona. Y me vas a empezar a decir qué hay en tu empresa. Me vas a describir prácticamente el inventario de tu empresa, de donde estés, en el área en que tú estés, lo que hay. Hay una computadora, hay 2 escritorios, yo nada más tengo acceso a la computadora, pero yo no tengo escritorio, yo estoy sentado en una silla, todo eso me lo vas a narrar. Aquí son principalmente los que ya han sido mencionados, tales como, que son los problemas a resolver, me incluye ella. Asesorías jurídicas, capacitación al personal designado, difusión de información, y luego mi tiempo, porque ella dice, bueno, esto te lo estoy diciendo porque voy a dedicarle tiempo a este proyecto y mi tiempo también es un recurso y es un elemento. Yo le voy a dedicar, dice, 1 hora más diaria a las 8 que ya labora en el lugar, o sea, ya va a estar 9 horas en su espacio de trabajo, porque 8 horas de trabajo normal y la hora que le va a dedicar a su proyecto. Y ese tiempo lo voy a dedicar a mi asesor empresarial, como 20 minutos diario, 2 días a la semana, con reuniones con el encargado para poder desarrollar toda esta información. Entonces, eso, por ejemplo, es una narración valiosísima porque tú me estás diciendo que tu tiempo tiene un valor y que tu tiempo está contabilizado entre los elementos que se van a generar para poder crear el proyecto. Porque sin tu tiempo, sin esa hora, sin esos 20 minutos que ella nos dice, no pudiera generarse este proyecto. ¿Vale? Y luego nos vamos al con qué, que es en lo que estamos ahorita. ¿Qué conocimientos? Y ahí nos tenemos que ir a nuestras materias, a decir, a ver, si yo lo que voy a hacer es una mejora de proceso, pues a lo mejor me tengo que ir a una materia en la que haya visto cuestiones de mejora de proceso. Entonces, si tengo 3 materias en las que vi mejoras de proceso, voy a hablar acerca de lo que hablan esas materias para poderlas incluir. Por ejemplo, ella me dice, yo tomo como fundamento el derecho privado. Esa área de conocimiento que me enseñaron en la escuela es lo que yo voy a utilizar, porque dentro del conocimiento que adquirí en esa área es que voy a poder desarrollar el proyecto. Porque las notarías son actividades que ven cuestiones civiles, mercantiles, que están dentro de esta área del derecho privado, y empieza ella a explicarme qué es el derecho civil, me anexa información de la ley del notariado. Aquí debería ir la cita textual, no la tiene. Me hace saber qué es el marketing, en este caso aplicado a estas cuestiones de la empresa. Me hace conocer diversa información que tiene que ver con lo que ella está elaborando como plan. No me ha hablado de su plan, no me ha dicho en qué consiste, qué va a hacer, ni me ha desarrollado nada de la actividad. Nada más me empieza a dar pinceladas de lo que es su actividad, pero con base en la información académica que ella tiene. Aquí podemos utilizar textos de autores a través de citas textuales, las que acabamos de ver ahorita, para poder generar esa información. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo aquí te voy a decir con qué. Pues mira, ella empieza diciéndome que con el derecho privado, y a lo mejor tú me dices, derecho privado es tal y tal y tal, según Niboyet. Y entonces me pones Niboyet, coma, 1724. Se cierra el paréntesis. Niboyet en 1724 dijo que eso era el derecho privado. Y lo vas a continuar diciéndome tú. Yo necesito conocer qué es el derecho privado para poder generar información sobre tal, y vas a empezar tú a narrarme qué recursos mentales, qué conocimiento
qué información tienes de tu carrera universitaria que la vayas a aplicar para resolver el conflicto. Y entonces me vas a poder dar pinceladas, vuelvo a hacer énfasis de tu problema. Yo ocupo hacer algo de marketing, dice ella, porque lo que quiero hacer es que comunicar información. Entonces necesito conocer, por ejemplo, qué oportunidad tengo de utilizar imágenes que ya estén colgadas en internet, derechos de autor. Bueno, entonces voy a poner, en la carrera vimos derechos de autor y los derechos de autor nos dicen que no cualquier persona puede utilizar información que esté colgada en internet porque hay que pedir permiso, hay que Todo eso lo van a poder hacer aquí. En el con qué, van a relacionar los conocimientos que ustedes tienen de la universidad con la forma que están proponiendo para resolver el conflicto que se presenta en la empresa. Y así empieza ella a hablarme de todo. Proceso administrativo, me habla de descripción de puestos, me habla de lo que es una escritura, me habla de lo que es una compraventa, un arrendamiento, que son como las actividades que se ven en la notaría. Pues ella me las empieza a definir. Vuelvo a repetir, le faltan las citas textuales. El comodato, la permuta, la donación, fideicomiso, empieza a hablarme de todas las actividades que se llevan ahí, me las empieza a desglosar, a explicar, porque es información que ella va a utilizar para resolver su conflicto. Toda esta información la va a utilizar. Y así culmina ella su con qué, que es lo que nosotros necesitamos en esta nueva fase. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Esto entonces, para los que se quedaron de clínica jurídica y los que ya están de administración, recordemos que en la fase 2 lo que hacemos ya es interiorizar nuestro proyecto. ¿Sí? Si es una clínica jurídica, pues lo que vamos a interiorizar es de qué se trata el expediente que estás analizando o el caso que estás estudiando. Si es un proceso administrativo para mejora, para innovación, que son prácticamente los que hay con ustedes. Si es un proceso administrativo de esta clase, entonces es interiorizar qué vas a hacer tú con ese proceso. ¿Me lo vas a mejorar, me lo vas a innovar, lo vas a crear o generar? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, esta segunda fase nos ayuda ya no a identificar a quién lo está haciendo, sino a qué y cómo se está haciendo la mejora, la innovación o la generación de ese proceso. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ok, profe. Yo tengo una pregunta que es para de innovación de administración. Ok. En la parte del cuánto, de la fase 2, de los cuántos recursos se invertirán para el proyecto, pues usted nos dijo en la clase pasada que se refería a un documento contable. Específicamente, ¿a qué se refiere con eso, con los documentos contables? Pues yo hice una tabla y con una lista de precios de lo que considero, de lo que ya coticé, lo que vale cuántas cosas y de lo que creo que vale algunas cosas que no son tan tangibles, como sueldos y eso. Vale, eso es precisamente. Espera, me voy de nueva cuenta al documento, al área, a la cuestión. Bueno, es que tiene mucho ella aquí. Aquí está. ¿Sí? Presupuesto para el proyecto. Es lo que pregunta, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, ahí me... Presupuesto para el proyecto. ¿Qué hizo ella? Generó la tabla. Tuvo acceso, el notario le dijo, esto es el presupuesto que tenemos para ese proyecto que tú tienes. O sea, hay un presupuesto generado. Entonces, ella lo hizo y dijo, ahí está. Eso es lo que hay en la notaría. ¿Sí? Ahora, si no hay presupuesto, puedes ponerme ahí, no hay presupuesto, pero el presupuesto que se necesita es tal y generarme esa tabla que tú me estás poniendo. Ok, vamos. Creo que está bien entonces. Como Sí, sí, sí. Dígame. Pregúnteme. También habló de lo que es cómo se dan fichas bibliográficas y todo eso, cómo anexar y eso. En la clase pasada también comentó que, de eso, en la parte de las listas para los de derecho, en dónde se usaría esas citas, pues que nombrar que un juez, que quien dictaminó esto y lo otro. En la parte administrativa, ¿en qué parte se aplicarían las citas bibliográficas? Por nota. ¿Para qué se necesitaría? Hasta ahorita. Un ejemplo, por ejemplo. Sí, hasta ahorita la cita bibliográfica, bueno, la podemos utilizar desde que empiezas a narrar información, ¿no? Pero
puede incidir en este con qué. Aquí donde puedes empezar a utilizar o puede verse mucho más la aplicación de citas bibliográficas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a ponerte, vamos a suponer que tú me estás hablando de que lo que vas a hacer es un proyecto que genere un proceso de comunicación, ¿sí? Y entonces yo te voy a empezar a decir que la comunicación en la empresa es de suma importancia, ¿sí? Y luego voy a ponerte, comunicación es el acto de generar información entre individuos. Okay. Y ahí yo ocupo una cita forzosamente, porque esto lo dijo, no sé, lo voy a inventar porque no es cierto. Me voy a ir a referencias, voy a poner insertar cita, la voy a agregar, le voy a poner que el autor es Sampieri, voy a poner que el sitio web se llama Letras, voy a ponerle que es del año 2010 y voy a poner la liga que es www.sampieri.com, ¿va? Acepto y ya me generé mi cita textual. Si me voy a la bibliografía, voy a poner aquí el ejemplo para no irme a otro lado, voy a ponerle bibliografía, le voy a dar clic y me va a generar mi bibliografía. Bibliografía, Sampieri, letras, obtenido de tal. Ahí está. Muy bien. Okay. Ya tengo mi cita textual. ¿Dónde la voy a utilizar? Donde copio información. Si yo voy a copiar información de algún autor y la voy a pegar, tengo que generar una cita textual, porque si no es plagio. Y si hay plagio, no se revisa. Ok. Gracias. Vale. Ándele de nada. ¿Alguien más quería preguntar? ¿No? Bueno, recuerden, chicos, vuelvo a repetir que vamos avanzando conforme a las etapas de nuestro proyecto. Y ya nuestra fase 2 nos implica que tengamos pulida la fase 1. Entonces, en esta semana yo les voy a enviar retroalimentación, algunas correcciones y otras retroalimentaciones sobre su fase 1 para que las tengan en cuenta y trabajen sobre eso. Y luego vamos a compilar, o sea, vamos a unir la 1 con la 2 para continuar trabajando en el mismo documento y ese documento irlo puliendo en estructura para que al final lo podamos imprimir, ¿no? O presentar, porque no sé si con esta nueva normalidad sea necesario que lo impriman. Y lo otro que les quería comentar es, antes de que se me vayan, la cuestión del anexo 2 que Flor está pidiendo. Ya platiqué con Flor y el anexo se los voy a hacer llegar yo. Ahí en pantalla están viendo ustedes el contenido del anexo 2. ¿Qué es el anexo 2? Es una documentación que nos va a servir para planificar. O sea, lo que hicimos con el organigrama lo vamos a descargar aquí. ¿Qué proyecto es? Pues es mi proyecto de clínica jurídica. Es mi proyecto de innovación, es mi proyecto de tal. ¿Quién es el estudiante? Pues me llamo así. ¿Y en qué fecha? Vamos a poner la fecha de nuestra primera sesión. El reto global que define este proyecto. O sea, me vas a justificar tu problema prácticamente. O sea, me vas a decir, es que siempre hay muchos problemas en la empresa o en las empresas y tal, y esto y tal. Y resolviste tu reto global. ¿Y qué planeas investigar? No, pues planeo investigar sobre la potabilización del agua, o planeo investigar sobre la cultura de la comunicación de información, o planeo investigar, y ya voy a generar cuáles son la información. ¿Cuál es la información que vamos a ir generando sobre los elementos de estructuras? Después de eso nos vamos a ir directamente al cronograma. Y ya en el cronograma vamos a establecer qué vamos a hacer, qué es lo que tenemos en el cronograma, o sea, las acciones que dijimos, la herramienta que vamos a utilizar, en el cómo lo haremos y la fecha de entrega que pusimos en el cronograma. Terminamos el documento y lo firmamos en este espacio de esta línea, ponemos la poderosa aquí y listo. ¿Qué hacemos con el documento? Lo vamos a subir escaneado con la firma a la actividad presencial 4 y lo vamos a subir a nuestro Drive. ¿Está bien? Ok, maestro.
Vale, pues entonces si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dejarlo por aquí. Recuerden Entonces, que... profe, Sí, dígame, ese Cristian. documento que acaba de mencionar lo vamos a subir en la actividad presencial 4 y el Ahí les voy. avance de la etapa 2 lo subimos en... Sí, ahí está puesto las actividades de aprendizaje. Ahí dice qué es lo que tienes que subir en cada una de ellas. ok. ¿Cuál es la Sí, ya. respuesta que tienes que dar? Ojo, pueden ir subiéndome todo en conjunto, o sea, no es necesario que me suban nada más ese espacio. Pueden, lo que vamos avanzando, nada más la compilación, irla subiendo. Vale, sin problema, para que no anden ahí cortando documentos y esto. Me puede subir la fase 1 y la pregunta de la fase 2 con todo el formato completo en ese espacio. Y ya que avances el otro pedacito, subirlo igual, todo el mismo documento, para que no batallen con eso. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien, maestro. Muy bien, pues entonces, chicos, si no hay más, lo dejamos ahí y nos vemos el próximo sábado con todo el favor de Dios. Maestro, Cualquier ¿nos cosa, ¿Vamos a pues, traer ahí igual, está. profe? Sí, igual, media hora y media hora. a las 11:30 lo administración, ¿va? Sí, así es. Ok, 11:30 administración y a las 11 los de clínica jurídica. ok, está bien. Muchas gracias. A ustedes, chicos, Gracias, cualquier maestro. duda ya saben. ¿Los anexos dónde los sacamos, maestro? Se los voy a poner yo en la plataforma. Van a aparecer donde está el cronograma que yo les puse de actividades. Ahí van a estar como recursos. Ah, ok, está bien. Gracias, maestro. Vale, de ahí lo pueden rescatar. Ok, gracias. No, de nada a ustedes. Gracias, maestro. Buena tarde. Igualmente, que tengan muy bonita tarde, chicos. Cualquier cosa, ahí estoy en el WhatsApp. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye, cuídense. Gracias, maestro. Buen día. A ustedes, que estén bien.